Estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda José Marcelo Ordóñez. El día de hoy vamos a abordar uno de los capítulos complementarios importantes a tomar en cuenta dentro del proceso de evaluación clínica y de atención en salud mental. Vamos a hablar acerca de otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica en la psiquiatría y eso nos va a ayudar a abordar de manera global al paciente. Así es que es importante prestar atención a este tema y espero lo disfruten. Existen varios objetos de estudio que tenemos que tomar en cuenta en el momento de la valoración clínica de nuestro paciente y que en ocasiones acuden a nuestra consulta y que no podemos dejar de lado. Entre estos tenemos la simulación, como ya habíamos conversado en la cuestión de los trastornos facticios. No podemos dejar pasar, pues se considera que es una falsificación deliberada o intencionada de síntomas físicos o psicológicos que tienen por intención la obtención de una ganancia secundaria a través de un incentivo externo que podría deberse a evitar un trabajo, a evadir la cárcel o el hecho de obtener drogas, una compensación económica o eludir el servicio militar. La persona aquí suele simular su sintomatología con una ganancia secundaria que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, para tener claro cómo esta sintomatología podría estar presente en el cuadro clínico, si recordamos es parte importante del diagnóstico diferencial por pasos, tenemos que empezar a sospechar de esta sintomatología si estamos frente a un paciente que tiene un contexto médico legal complicado. Entonces, si la valoración médica o la exploración médica está solicitada por un abogado o de por medio está una persona que se encuentra encarcelada. Cuando uno valora también muchas veces encuentra una serie de discrepancias entre lo que dice el paciente y este se queja con lo que en realidad uno empieza a observar y empieza a conversar, como que empieza a notar que existe mucha incoherencia entre la sintomatología que habla, los signos, los síntomas, y no existe mucha confusión y por lo tanto los hallazgos objetivos son bastante problemáticos, pues es diferente lo que a veces uno observa frente a los hallazgos objetivos que indica el enfermo. Cuando existe también una falta de cooperación por parte de la persona que pide ayuda, además de que también el paciente muchas veces no cumple el tratamiento prescrito o recomendado, pues no tiene esa sintomatología o logra tolerarla o estamos frente a una simulación. Y también tenemos casos como el trastorno de personalidad antisocial que puede presentarnos una serie de conductas que relacionan eh, su comportamiento de personalidad con una simulación de enfermedad. Otro tema que vamos a ver con frecuencia, que no está relacionado directamente con un trastorno mental, sobre todo primario, es el duelo, ¿no? Nosotros conocemos que el duelo se presenta posterior a la muerte de un ser querido, ¿no?
luego de la muerte de este ser querido. Bueno, el duelo puede ser anticipado también en algunas personas, puede ser previo a la muerte de un individuo cuando la persona ve sufrir mucho a su familiar, padecer mucho a este paciente y empieza a presentar sentimientos y signos de tristeza, pensamientos reiterativos de la persona. Una vez que fallece esta persona, pues el paciente muchas veces reporta de que lo recuerda constantemente, que se encuentra siempre presente en sus pensamientos y que esto a su vez genera varios sentimientos como llanto, irritabilidad, pérdida de sueño, dificultad para concentrarse y llevar a cabo sus labores cotidianas, además que en algunos casos también reporta lo que es sentimientos de culpa, una serie de pensamientos rumiantes que indican de que debían haber dicho algo, podían haber hecho más. Y este cuadro por lo general está relacionado con el contexto sociocultural. Esto puede generar que el duelo tenga una duración variable, ¿no? Sin embargo, se acepta que el duelo pueda tener al menos unos 6 meses de duración. Si es que este duelo se complica, puede provocar un trastorno depresivo y un cuadro de ansiedad. Entonces, si es que la sintomatología depresiva persiste o se complica, es necesario tratar este cuadro clínico más como una depresión, ¿no? Y por lo tanto puede requerir tratamiento. La reacción de duelo forma parte importante de este proceso, ¿no? Como les habíamos comentado, la presencia de sintomatología caracterizada por sentimientos de culpa, por lo que pudo haber hecho, lo que dejó de hacer en el momento de la muerte del individuo, pensamientos sobre la muerte que van más allá de la sensación del que se encuentra todavía con vida, pensando en que en ocasiones hubiera sido mejor morir él en vez de la otra persona. Entonces dice, ¿por qué no me llevaste a mí y te llevaste a él? Suele ser una frase que se encuentra con frecuencia. Hay una preocupación frecuente respecto a inutilidad, que no va a poder salir adelante si no es con la presencia de la otra persona. Pensar en esto hace que la vida de la persona tienda a ralentizarse, tienda a empezar a sentir como que el mundo pasa en un tiempo lento, puede tener episodios de desrealización, de disociación, alteraciones funcionales notables, dificultades para las actividades laborales, actividades familiares, distractibilidad. En algunos casos se reporta la presencia de alucinaciones, como sensaciones de presencia, sensaciones de oír a la persona o incluso en ocasiones la sensación de ver a la persona fallecida. Estas son las diferentes etapas que podemos encontrar en el duelo. Elizabeth Kluber-Rose, una investigadora sobre todo de las experiencias próximas o cercanas de la muerte, desarrolló las etapas del proceso de pérdida, ¿no? Esto obviamente ella reporta de que hay una diferencia entre el nivel de energía productiva y el tiempo que dura la sintomatología del duelo y que pasa sobre todo por estas diferentes fases. Una vez que la persona fallece, pues suele aparecer un proceso de negación donde la persona empieza a sentir o sensación de sorpresa dependiendo del tipo de muerte que haya tenido, si fue
brusca, aguda, pérdida inesperada o esperada, como en los casos de enfermedades crónicas, y empieza a negar la ausencia, negar que se fue, negar que la persona ya no está aquí, negar la, la, la desaparición propia de la persona y de todo lo que estaba envuelta alrededor de ella. Entonces empieza negando la ausencia del individuo. Posteriormente, la persona puede empezar a tener cólera, indignación, resentimiento, un proceso de ira después de la negación, rabia, enojo, eh, incapacidad de poder expresar de manera adecuada los sentimientos. Eh, Pasa el tiempo, sigue avanzando el tiempo y pasa la negociación, o sea, ya empieza a aparecer un proceso en que la persona empieza a darse cuenta de la situación, si bien le genera incertidumbre o desconsuelo o tristeza. Sin embargo, ya empieza un proceso donde la persona empieza a negociar lo que le está sucediendo con lo que está expuesto en la realidad. Una vez que pasa esto, viene la depresión, que es una sensación de tristeza, frustración, nostalgia, ya posterior a la negociación, donde la persona empieza ya a darse cuenta de la realidad tal cual como está y empieza ya su proceso de aceptación, que es lo que se busca si no tenemos una etapa de duelo adecuado, donde la persona recupera la tranquilidad, la confianza, mantiene el recuerdo de su ser querido, sin embargo ya no con esa tristeza, frustración o nostalgia, sino más bien con resignación. Y puede ser capaz de llevar su vida normal. Otro problema de atención clínica son los problemas laborales, son bastante frecuentes. La presencia de estos problemas surge en el curso de situaciones estresantes en las actividades laborales. Se produce especialmente si es que existen cambios, en especial cuando estos cambios no son voluntarios o solicitados por parte del trabajador, o cuando la persona o el jefe, el director o administrador le indica un cambio sin existir un adiestramiento adecuado, lo que deja a la persona en una sensación realmente de desequilibrio emocional, de incertidumbre, que termina generando una reacción de estrés bastante importante. Y sobre todo si este cambio existe y la persona no se encuentra preparada para afrontar este nuevo reto. Otro de los síntomas puede ser la sobrecarga laboral en relación a las condiciones inicialmente pactadas. En un inicio me dijo que esto era lo que ella tenía que cumplir, pero progresivamente se va cargando el número de actividades de la persona, ya sea por ausencia de otro empleado más o ya sea por el hecho de que existe una pseudo motivación a incentivar, entre comillas, al trabajador para que realice más actividades con el mismo sueldo o la misma carga horaria, haciendo que incluso en ocasiones el individuo lleve trabajo a la casa, lo que complica su actividad de vida diaria. Es así como la persona se siente incapaz de satisfacer las expectativas del trabajo, no logra satisfacerse personalmente ni a su situación laboral, lo que genera conflicto en el trabajo y las responsabilidades que le fueron asignadas no pueden ser cumplidas de manera adecuada, ¿no? Entonces empieza la persona también
a tener conflictos con los jefes que los empieza a considerar como demasiado severos y poco razonables. La elección y el cambio de profesión, sobre todo en muchachos, en adolescentes que se encuentran queriendo tomar decisiones respecto a su futuro educacional o incluso laboral en ocasiones. Entonces son personas que dudan mucho de sus capacidades, puesto que carecen en muchas de las ocasiones de una orientación familiar adecuada, de mentores o de personas que están rodeándolo que en ocasiones infravaloran sus capacidades o sus habilidades para aprender ciertos oficios, y esto genera un deterioro a nivel de su autoestima y la persona empieza a dudar respecto a su futuro laboral, a su futuro educativo, y la dificultad que puede representar el hecho de poder aprender un nuevo oficio o conseguir un título universitario o de posgrado incluso cuando ya se es universitario. Este tipo de procesos por lo general se generan también en el sexo femenino y miembros que pertenecen a minorías sociales, sobre todo que sienten que están menos preparados para aceptar los retos laborales y temen al rechazo, y por este motivo no solicitan en ocasiones empleos para los que realmente se encuentran capacitados. El estrés en el lugar de trabajo, que va justamente con los problemas laborales. Eh, Estamos hablando del síndrome del profesional quemado, conocido como burnout. Más del 30% de las personas o trabajadores pueden manifestar este tipo de estrés. Está implicado en al menos el 15% de las reclamaciones de incapacidad laboral, es decir, se solicita o son objeto de atención clínica porque ya no avanzan en el trabajo, porque ya no aguantan los niveles de estrés, sienten una sobrecarga laboral, y esto a su vez genera sensaciones de ansiedad, de tristeza, depresión, sensación de falta de energía, dolor corporal, por lo que acuden muchas veces a medicina laboral y a recibir incluso tratamiento por dificultades para conciliar el sueño, insomnio y cuadros de angustia en ocasiones, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta de que este tipo de cuadros clínicos también son objetos de atención. Según un estudio en 1998 en Estados Unidos eran 10 trabajos los que eran considerados los más estresantes: ser presidente de los Estados Unidos, ser bombero, ser un alto ejecutivo de una empresa, corredor de automovilismo, taxista, cirujano, astronauta, agente de policía, jugador de fútbol americano y controlador aéreo. Cada lugar y cada contexto ambiental tendrá sus propios trabajos estresantes y cada uno sentirá el nivel de estrés en su trabajo particular. El riesgo de suicidio es un tema que con frecuencia vamos a ver, personas que acuden con sus hijos, sus familiares, que amenazan con quitarse la vida. Tenemos que también tomar en cuenta que existen algunas profesiones que ponen a la persona también en un riesgo de suicidio, por el nivel de estrés también que se encuentra en la parte laboral. Entonces, entre estas personas son los trabajadores de salud, empleados en servicios financieros y los policías, ¿no? Más aún, si es que nos damos cuenta que estos grupos tienen acceso a fármacos y armas letales, que de alguna manera son profesiones que atraen a personas que pueden tener un alto riesgo de
cometer un suicidio. Y entonces hay que tener este tipo de precauciones también. Los problemas profesionales y laborales de la mujer. Bien, la mayoría de mujeres profesionales trabajan fuera de casa y para poder mantenerse a sí mismas, y dependen de ellas también algunas personas pequeñitas, niños o incluso sus padres o personas adultas, o bien forman parte de una pareja en la que ambos miembros de familia trabajan. Esta situación se vuelve conflictiva porque genera mucho estrés y también conflicto a nivel laboral y profesional importante. Entonces, si nos damos cuenta, las tasas de divorcio que se mantienen, estamos hablando aproximadamente del 50%. En este proceso las mujeres tienen eh, la situación económica más afectada y de manera delicada comparada con lo que sucedía como cuando estaban casadas, ¿no? Mientras que se ha mostrado que los hombres divorciados suelen al contrario más bien mejorar su situación económica, ¿no? Las mujeres en edad fértil y de criar hijos siguen teniendo conflictos, sobre todo por sus expectativas profesionales, sus oportunidades de trabajo, sus responsabilidades personales, ponen en vilo muchas veces decisiones importantes que han querido tomar para su vida personal. Los adolescentes trabajadores, niños, adolescentes, con el incremento de las pérdidas laborales de los padres, con la ausencia de posibilidades de trabajo de los padres, muchos niños o adolescentes deciden salir o son obligados a salir a la calle, a trabajar en un tiempo parcial, y esto afecta obviamente su etapa escolar y también genera una serie de situaciones y riesgos relacionadas con estrés, exposición a violencia, exposición a maltrato, consumo de sustancias y profundización de sus problemas económicos y familiares, ¿no? Más aún si es que provienen de familias que tienen antecedentes de consumo de sustancias, y estos adolescentes terminan relacionándose con grupos de pares muy conflictivos. Entonces, este tipo de interacción de trabajo desde una edad más temprana puede generar estrés debido a que permanecen solo la mayor parte del tiempo o permanecen con pares conflictivos y tienen que hacer frente a nuevas situaciones de vida. Entonces, la relación entre padre y adolescente no permite una relación constructiva, y a su vez tampoco existe un manejo adecuado del dinero, ¿no? El tiempo que pasa fuera de casa también los expone, las conductas también se generan, se empieza a generar una serie de problemas, ¿no? Tanto dentro de la casa como fuera de casa. Ya habíamos conversado sobre todo ante el riesgo de tener grupos pares conflictivos. El trabajo en casa últimamente, a raíz de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que ha sido un nuevo sistema. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de comunicación, y nuevamente tenemos que tomar en cuenta que no todos han estado listos ni preparados para asumir este nuevo reto que nos ha impuesto la pandemia. También tenemos aquí que las mujeres que se dedican exclusivamente a cuidar de los niños y de su casa pueden ser consideradas por sus compañeros muchas veces no solamente económicamente dependientes e inferiores, sino también menos competentes e incapaces de entender las necesidades y los problemas del, del hombre. O sea, muchas de estas damas quedan a cargo de las actividades
escolares de los niños, de las responsabilidades de que hagan sus trabajos, además de su trabajo personal, ven este tipo de nueva relación laboral como conflictiva porque a su vez están en casa como responsables de sus hijos y a la vez tienen que ser responsables en sus trabajos. Un ambiente que en ocasiones, sobre todo si son niños que no son autosuficientes aún, pues en realidad se torna complicado. De pronto una pelea entre los niños, de pronto un niño se pone a llorar, de pronto el otro dice, mamá, tengo hambre, mamá, me está pegando mi amigo, mi hermano, y eso genera mucho estrés e impide que muchas de las mujeres o las personas que se quedan en casa no puedan rendir de manera adecuada en su trabajo. También tomando en cuenta que aprovechan para hacer actividades laborales que no han alcanzado a hacer en su trabajo en horas que son utilizadas para descansar, para dormir, y eso genera mucho más estrés todavía, mucho más presión y hace que empiece el nivel de estrés a elevarse. Entonces es así como el trabajo en casa empieza a interferir en las actividades normales y cotidianas de la vida y genera conflictos en la satisfacción personal, puesto que la persona no logra rendir como en realidad quisiera. La enfermedad crónica, conforme ha avanzado el tiempo, la vida se ha ido prolongando, haciendo que las enfermedades crónicas empiecen a aparecer con más frecuencia, el cuidado a personas adultas mayores se vuelve mucho más complejo, se quedan a cargo en ocasiones de la familia, en otras ocasiones estas personas van a casas hogares donde tienen cuidadores. Entonces la enfermedad crónica es otra forma de manifestarse la atención clínica dentro de la salud mental, sobre todo porque son personas que tienen que manejar mucha cantidad de fármacos, hay una polifarmacia bastante llamativa, a más de eso sumado a problemas psiquiátricos que pueden ser favorecidos por la edad, como la demencia, tenemos la depresión, tenemos trastornos de ansiedad, tenemos insomnio y además de eso lo que es problemas familiares, sensación de baja autoestima. Al ser una edad diferente tenemos que las responsabilidades que antes tenía como persona adulta empiezan a ser delegadas o han sido o se han ido apropiando los hijos del control de la vida de sus padres, haciendo el momento que asumen el poder y con frecuencia son receptores de críticas, son receptores también de maltrato y, y eso genera muchos conflictos, sobre todo en estas edades tardías. La pérdida de la memoria no ayuda mucho y las enfermedades comórbidas que pueden estar presentes como la diabetes, problemas de cáncer, problemas de hipertensión arterial u otros como secuelas de eventos cerebrovasculares pueden generar bastantes conflictos. Al menos estamos hablando de los adultos mayores. Ahora, si tenemos otro tipo de enfermedades crónicas en personas mucho más jóvenes, como pacientes que tienen SIDA o que tienen que mantener medicación o tratamiento crónico, también se torna complicado y en las personas, en los cuidadores, suelen aparecer reacciones de duelo, problemas afectivos, problemas depresivos, ya sean estas las personas directamente relacionadas a la familia del paciente o ya sean incluso los cuidadores, a quienes hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando
en este caso la persona que padece la enfermedad crónica a quien cuidaban eh, fallece. Entonces ahí suelen aparecer algunos trastornos y por lo general muchos de estos cuidadores necesitan atención clínica. Otro cuadro clínico que con frecuencia lo van a ver es la violencia doméstica. Siempre hay que estar pendientes, pueden ser presentarse en mujeres, puede presentarse en niños, pueden ser en varones. Entonces siempre la violencia doméstica interfiere en la actividad de vida diaria y genera problemas a nivel laboral. A menudo genera distractibilidad, también identificación con las personas que lo sufren. Por lo general, si son trabajos, por ejemplo, que tienen mucho que ver con instrumentos pesados, herramientas que pueden poner en riesgo la salud física del individuo, hay que tener cuidado porque esa distracción, este pensar constante, esta dificultad para conseguir solucionar el problema, el hecho de ponerse a pensar si hablar o no hablar, separarse o no separarse, tomar una decisión, o incluso la capacidad que a veces tiene la persona violenta de manipular el estado de ánimo y generar una afección a nivel de el individuo que sufre este tipo de presiones con diferentes condicionantes, hace que la persona empiece a presentar una sintomatología caracterizada por ansiedad, por sentimientos de culpa, tristeza, sensaciones de invalidez, pensamiento catastrófico, baja autoestima, ¿no? Que requieren muchas de las veces atención clínica, terapia familiar y también identificar con claridad el riesgo real, ya sea de violencia de pareja o violencia de los padres hacia los hijos, incluso llegando a poner en riesgo vital la salud de los hijos. Todo esto hay que identificar y hay que tenerlo muy pero muy pendiente y manejarse con mucho cuidado. La pérdida de empleo, el perder un empleo en que aparentemente se encontraba seguro, o ser despedido de manera abrupta, o tener que dejar un empleo, genera una reacción de duelo. Eso es innegable. Las personas pueden experimentar angustia, sensación de invalidez. eh, es mucho más fuerte en ocasiones que una pena normal, ¿no? Estamos hablando de que la autoestima, conforme pasa el tiempo, suele empezar a sentirse afectada, genera ira, rabia, depresión. En esta época de pandemia hemos visto muchos despidos, sensación de injusticia, síntomas físicos, dolor de espalda, cefaleas, dolores abdominales, molestias de colon irritable. Entonces, también hay que tomar en cuenta que muchas de estas personas ven al consumo de sustancias como una forma de automedicina o una forma de anestesiar su sintomatología como parte de controlar el efecto propio provocado por la pérdida de empleo. La tendencia a la irritabilidad e impulsividad aumenta y por lo tanto también la violencia doméstica. Hay muchas profesiones que requieren intervenciones psicológicas importantes. Tenemos los veteranos de guerra, tenemos médicos sanitaristas que han estado, sobre todo en esta época, en las unidades de cuidados intensivos o atendiendo pacientes bastante delicados, mucho tiempo aislados, con jornadas laborales bastante fuertes. Muchos han experimentado trastornos de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático. Entonces, es importante también darse cuenta de que existe la necesidad de una rehabilitación profesional debido incluso al exceso de trabajo provocado. Entonces, la sintomatología puede presentarse tanto de manera física o con síntomas psiquiátricos, ¿no?
Entonces, esto en ocasiones, a veces el individuo deja pasar mucho tiempo con la sintomatología y va empeorando progresivamente sin solicitar ayuda, y eso hace que en muchos de estos casos lleguen incluso al suicidio o se cronifique con un estrés postraumático o un cuadro afectivo de tipo depresivo. Es muy importante tomar en cuenta que existen muchos profesionales que se encuentran en actividades que generan mucho estrés, en donde son responsables de muchas vidas, de muchas responsabilidades que tienen que ver con el servicio para el que están trabajando, y que su función mental tiene que estar a un nivel adecuado, un nivel óptimo, un nivel cómodo para poder afrontar su vida una vez que deje esta actividad, o incluso si permanece en la misma actividad. Entonces, la rehabilitación profesional siempre es importante, la búsqueda de una ayuda psicoterapéutica o psiquiátrica oportuna ayuda a salvar muchas vidas. La conducta antisocial del adulto: no todos los antisociales tienen un trastorno antisocial de personalidad, sino que hay personas que realizan esta actividad ilegal, inmoral o ambas a la vez, ¿no? Muchas veces esto se genera desde la infancia, persistiendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces el término antisocial resulta ser muchas veces confuso cuando se aplica a los actos humanos. O sea, puede ser consecuencia de un trastorno de personalidad antisocial, sí, pero no necesariamente. Entonces, es importante realizar una valoración neuropsiquiátrica, una valoración de personalidad adecuada para determinar o no si existe un cierto tipo de trastorno de personalidad o un trastorno psiquiátrico o una psicopatización secundaria al consumo de sustancias que pueda determinar estas conductas antisociales. O simplemente el individuo empezó a tener este tipo de conductas antisociales, ya sea por necesidad de tener eh, una actividad que le permita sobrevivir a pesar del daño que pueda generar a la sociedad, o incluso personas que a lo largo de la vida, sin tener ningún problema, se empeñan en llevar una vida deshonesta, no como parte de su personalidad, sino más bien como parte de su estilo de vida. Como suelen decir: ¿en qué trabajas? Trabajo de ladroncito. Los problemas religiosos y espirituales vamos a verlos con muchísima frecuencia, al menos con la presencia de algunas sectas religiosas, la imposición de normas de conductas, que el control de parte de los grupos de personas que forman parte de esta tendencia, y en ocasiones que incluso llegan a generar el suficiente nivel de presión al individuo hasta hacerle tomar decisiones incluso con miembros de su propia familia, como el hecho de que no se les permite hablar con miembros de la familia que de pronto no siguió los preceptos propios de esta secta. Entonces eso genera muchas veces sentimientos de culpa, necesidad de hablar con el individuo, pero una complicación muy fuerte en el cuestionamiento de sus creencias y de su religión. Entonces muchos buscan asesoramiento psicológico, psiquiátrico, entonces sobre todo porque empiezan a dudar de que si están haciendo lo correcto o no están haciendo lo correcto, pero existe una serie de preceptos propios de su fe que les impide llevar una vida adecuada, y esto genera un ruido bastante permanente e incesante a nivel mental. Otras personas empiezan a cuestionar su fe y optan por no debatir el problema con un guía espiritual, sino acuden a un profesional para poder conversar acerca del tema y empezar a desarrollar argumentos
que generen de pronto una nueva creencia, ¿no? También puede ser parte de conflictos, por ejemplo, en la situación sentimental, en los matrimonios, sobre todo si no tiene la religión de su pareja y tiene que ingresar y convertirse, y eso a veces puede generar un ruido bastante fuerte a nivel del sistema de creencias del individuo. También entonces con la finalidad de mantener también una estabilidad laboral, los matrimonios acuden a diferentes cultos de diferentes religiones con la finalidad de establecer un afianzar su vínculo sentimental adjunto a su situación religiosa y espiritual, lo cual puede generar también conflictos, más aún si es que la persona no se encuentra tan convencida de mantener este tipo de creencias o religión que se le ha sido impuesta o que ha escogido con la finalidad de mantener una relación adecuada con su pareja. La aculturación es un proceso en el que una persona se somete a cambiar de modos de vida, de costumbres, de forma de vestimenta, eh, para adaptarse a una cultura diferente, no a la que proviene. En realidad es el idioma, es el lenguaje, son las costumbres, la manera de hablar, las creencias religiosas. Entonces ese choque cultural muchas veces puede generar mucha ansiedad y las personas llegan a sentirse extrañas, distantes, aisladas y a la larga generar depresión, generar ansiedad y también puede generar duelo o un problema adaptativo. Los problemas propios de las fases de la vida que pueden aparecer en los niños, puede ser un divorcio, puede ser la presencia de un embarazo en la adolescencia, el inicio de la universidad de los adolescentes, el síndrome del nido vacío cuando un hijo ya se va de la casa, tenemos los problemas de paternidad, una enfermedad que toca abordarlo, o el cuidado de los padres ancianos y otros problemas de la fase vital que podrían ser parte de la consulta y de los problemas a nivel de salud mental del individuo. Los problemas de relación de pareja también son con frecuencia un motivo de consulta importante, desacuerdos entre las parejas, problemas de temores de infidelidad eh, o celotipia también puede acompañar a este tipo de cuadros. También tenemos parejas que tienen conflictos debido a las redes sociales, al momento de mantener cierto tipo de acercamientos sociales con algunas personas, el desacuerdo entre los sistemas de creencias. Entonces se ve complicado también lo que es la calidad de su relación en la interacción con los hijos, si son hijos del matrimonio o son hijos fuera del matrimonio, la relación con los padres, con los hermanos, los amigos o los compañeros de trabajo. Todo esto genera muchos problemas a nivel de la relación y pueden merecer atención clínica, ¿no? Entonces, más aún si esta relación empieza a provocar en el individuo angustia, disfunción o incluso amenaza de disolución. Y los problemas de la relación muchas veces están asociados con problemas de salud mental que requieren una evaluación clínica adecuada y que son objeto de atención psiquiátrica, al menos de manera individual. Es importante determinar si existe algún trastorno psiquiátrico o médico presente en alguno de los dos individuos de esta relación.
Los problemas de relación asociados a un trastorno mental o una afección médica es cuando un individuo de la familia sufre o un trastorno mental o una condición médica que genera mucho conflicto a nivel de la unidad familiar, ¿no? Más por el hecho de tener que asumir la responsabilidad de hacerse cargo de la medicación, hacerse cargo de los controles médicos, hacerse cargo de los padres de ancianos o padres de ancianos criando a los hijos de sus hijos, rompiendo justamente el proceso evolutivo de madurez y de disfrute de la vida, es decir, abuelos convertidos en padres a la fuerza, padres que emigraron y dejaron a sus hijos. Entonces tenemos muchos de esos conflictos que pueden originar estrés. También tenemos de que muchos de los hijos o parientes pueden maltratar a los padres ancianos, generando un conflicto y un problema que en ocasiones es objeto de atención clínica y que muchas de las veces no es expresado. Entonces la familia puede entrar en crisis cuando la enfermedad de la persona que está junto a ellos afecta de manera súbita, es decir, aparece de repente. También cuando la enfermedad aparece antes del momento esperado en el ciclo vital, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta de que existen muchos adultos mayores que permanecen saludables, pero en ocasiones los problemas de salud aparecen mucho antes de lo que probablemente la familia esperaba. Y esto afecta la situación económica, afecta la relación de la familia y entonces complica mucho más cuando esto representa un cuidado mucho más intenso y una preocupación más intensa porque ya el individuo no puede hacer mucho para poder mejorar o aliviar la situación del miembro de familia enfermo, lo que genera muchísima frustración. El incumplimiento terapéutico, muchos de los pacientes no cumplen el tratamiento, no se adhieren al tratamiento, ya sea porque tienen un rechazo a la medicación, una creencia, o empiezan a conversar con los vecinos, los amigos que han tenido, entre comillas, amigos que a su vez han tenido experiencias o problemas con medicaciones parecidas. Y esto hace que se genere un miedo en el individuo, un miedo irracional, poco argumentado, que impide el cumplimiento o la adhesión adecuada del paciente a un tratamiento. Entonces, por eso es importante fomentar una relación médico-paciente positiva que permita al individuo acatar los consejos propios del médico y así poder ayudarle a que se adhiera a un tratamiento que permitiría mejorar su calidad de vida y tratar el problema que le está generando el malestar. También el incumplimiento terapéutico puede deberse a resultado de efectos secundarios y molestos. Por ejemplo, tenemos en muchos medicamentos antidepresivos que tienen en un inicio sobre todo un malestar significativo a nivel digestivo, presencia de diarrea, presencia de náusea, presencia de dolor de cabeza, incremento en ocasiones de la ansiedad, disminución del deseo sexual, retardo de la eyaculación, retardo del orgasmo, eh, otros problemas como temblor fino en manos que pueden hacer que el individuo antes de entender cómo funciona el medicamento decida dejar e incumplir el tratamiento ante la presencia de los primeros efectos colaterales que aparecen. Por eso es importante empezar a conversar con el individuo y siempre indicarle qué es lo que se espera del tratamiento, cuáles son los efectos
positivos y los efectos negativos que podría tener el tratamiento, además de los cuidados importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, los medicamentos antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos típicos tipo haloperidol, tipo y atípicos como la risperidona, pueden tener un síndrome denominado síndrome parkinsónico, caracterizado por un temblor fino de manos, rigidez del cuerpo, movimientos bucolinguales, disminución del tono muscular, dificultad para la marcha, la presencia de acaticia, se conoce como síndrome parkinsónico y puede ser objeto de atención clínica con frecuencia, y en ocasiones cuando el médico no se encuentra consciente que puede ser parte de la sintomatología que presenta el paciente en ese momento, suele desorientarse en el diagnóstico. Por ejemplo, he tenido los casos de pacientes que han estado tomando medicación antipsicótica, en este caso risperidona, y el colega profesional no les ha indicado de los efectos colaterales. Los pacientes se asustan, piensan que están intoxicados y en realidad es un efecto colateral de la medicación que puede ser controlada. Por ejemplo, si tenemos este síndrome parkinsónico, nosotros podemos o bajar la dosis del antipsicótico o usar medicamentos para controlar ese tipo de sintomatología como el viperideno, o podemos usar lo que es el propanolol o la difenhidramina, conocida como el Benadryl, que ayuda a disminuir este efecto parkinsónico que tienen muchos de los medicamentos antipsicóticos. Otros efectos que también tenemos que tomar en cuenta es que muchos de los medicamentos psiquiátricos producen sedación, es decir, que es importante también indicar a los pacientes que no deben realizar actividades peligrosas y deben tener cuidados específicos en la conducción o en el cruzar incluso la calle, y que si se sienten con los efectos propios de la medicación, que es la sedación o una sensación de cansancio, queden recostados, no se vayan a levantar, más aún por el alto riesgo de caídas que podrían presentar, lo que complicaría el cuadro psiquiátrico con un problema físico. Sobre todo estamos hablando de las personas adultas mayores, quienes tienen mucho más riesgo a sufrir caídas si usamos medicación benzodiazepínica en la noche o inductores del sueño, y pueden presentar fracturas. Entonces es importante tomar en cuenta que los efectos adversos de las medicaciones también amplían el proceso de incumplimiento terapéutico, pero también son objeto de atención clínica y no podemos dejarlos de lado. Entonces, esta categoría es importante usarla solamente si el problema es lo suficientemente grave para merecer atención clínica, ¿no? Los problemas de relación entre padres e hijos son otro tipo de condiciones de atención. Existe un problema entre la interacción entre el padre y el hijo, desacuerdos, los padres no están de acuerdo con una relación de sus hijos, los hijos están con una conducta desafiante del niño y el adolescente hacia sus padres. Entonces afecta de manera significativa la relación en la familia, y por lo tanto puede aparecer sentimientos de culpa, tristeza, ansiedad, estrés, dependencia emocional, la habilidad afectiva, consumo de sustancias, que es importante tomar en cuenta en este caso. Sobre todo también lo que es problemas en las calificaciones, problemas en la interacción social y conflictos en la comunicación entre los hijos y los padres. Los padres se enteran de situaciones que están pasando sus hijos por fuentes indirectas en realidad, o los hijos también no están de acuerdo con muchos criterios o creencias de los padres, ¿no? Pueden ser conflictos religiosos, pueden ser conflictos políticos, pueden ser conflictos económicos, pueden ser conflictos personales, pueden ser desacuerdos entre la relación con un padre o con una madre que se encuentran divorciadas,
y el padre o la madre empiezan a generar una serie de presiones emocionales o económicas en uno de sus hijos con la finalidad de generar lo que son alianzas o coaliciones con la finalidad de combatir a la otra persona y mantenerse de pronto en la razón o imponer cierto tipo de creencias en base a este tipo de sanciones, llamémosle económicas o llamémosle de valores o de solidaridad, que pueden generar muchos conflictos entre padres e hijos. Los problemas de relación de pareja, que ya lo hemos comentado de alguna manera antes, los problemas conyugales, adaptación a la nueva relación, a nuevos tipos de estatus dentro de una relación. También si es que la pareja ha crecido con una escala de valores diferentes, forma de crianza diferente, formas de manejar el dinero, formas de vivir, costumbres incluso personales respecto a cierto tipo de actividades que pueden generar un problema bastante serio, ¿no? Entonces hay que evaluar si el malestar del paciente se debe a un problema de su propia relación o la presencia de un trastorno mental. Y no olvidarse si la pareja procede de ambientes distintos o han crecido con diferentes escalas de valores, y por lo general suele darse en diferentes contextos socioculturales o religiosos que pudo haber tenido cada uno de los individuos, y esto genera una fricción de liderazgo, una fricción de relación que puede conllevar incluso a la separación. Esta parte ha sido interesante y la puse porque es algo que en realidad llama la atención. Dice, los matrimonios entre médicos es un problema que genera muchas veces mucho riesgo de divorcio, incluso más elevado que en otros grupos profesionales, ¿no? Estamos hablando en que la incidencia de divorcios es entre un 25 a un 50%, y todo esto va a depender de la especialidad incluso elegida, que puede influenciar en la frecuencia de divorcios. Hay diferentes especialidades que se ha visto que tienen la tasa más alta. Tenemos los psiquiatras en un 50%, un 33% los cirujanos, internistas, pediatras y patólogos en un 31%. Es importante tomar en cuenta también que la edad media del primer matrimonio fue a los 26 años. En realidad no está claro por qué los médicos presentan un mayor riesgo de divorcio, pero tenemos factores relacionados con el estrés, el hecho de enfrentarse a la muerte de sus pacientes, la toma de decisiones importantes sobre vida y muerte, la carga de trabajo, los horarios de atención, el riesgo constante de enfrentamiento a un pleito de mala práctica médica, suelen generar mucho nivel de estrés que pueden predisponer a los médicos a muchas alteraciones emocionales, consumo de sustancias, depresión, alcoholismo, que pueden ser usados como una forma de huida frente a los factores estresantes. Entonces, por lo general estas personas son incapaces de asumir complejas interacciones personales que requieren mantenerse para mantener un éxito en las relaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando el matrimonio en realidad necesita mayor capacidad para asumir estas interacciones complejas que en este caso por la profesión podrían estar afectadas. Esto más que nada como un paréntesis importante que me llamó la atención. El problema de relación entre hermanos, los conflictos, las peleas, los tirones de cabello,
la competición, la comparación, la falta de cooperación, la comparación de parte de los padres, puede generar mucha rivalidad entre los hermanos, incluso persistir a lo largo del tiempo. Y entonces es así como los hijos empiezan a competir por la aprobación de los padres y empiezan a competir entre ellos, incluso comparando sus logros entre sí, lo que genera muchas veces conflictos a nivel de autoestima, genera ansiedad anticipatoria, sentimientos de minusvalía. Las alianzas entre los hermanos también es frecuente, al menos, por ejemplo, si tenemos una familia de 3 hermanos, uno de los hermanos suele llevarse mejor con otro y ellos generan alianzas frecuentes que pueden implicar el protegerse mutuamente y dejar a un lado a uno de los hermanos, podría ser, o competir y protegerse entre los dos con la finalidad de evitar una actitud negativa de parte de sus padres o actuar de manera agresiva incluso en contra de sus progenitores, ¿no? Hay otros problemas de relación a lo largo de la vida. La gente puede estar implicada en problemas de relación con los líderes y miembros de comunidad. Los problemas políticos, económicos, sociales pueden generar muchos conflictos. Tenemos muchos problemas en el entorno escolar, hablamos de bullying, de violencia escolar y los conflictos que se dan entre otros compañeros. Vamos a topar un tema también adicional, como es los trastornos adaptativos, que se caracterizan por la presencia de síntomas emocionales en respuesta a un estrés identificable que se produce 3 meses siguientes al inicio de los factores que lo suscitan. Puede ser una nueva actividad laboral, puede ser una nueva responsabilidad, puede ser una nueva condición de vida. Entonces aparece una situación de estrés muy fuerte y esto genera los síntomas al menos en los 3 meses siguientes desde que empezó a aparecer este factor estresor. Se da en aproximadamente un 5 a un 20% de las personas. Es bastante frecuente la consulta en psiquiatría. Entonces, como les comentaba, dentro de los 3 primeros meses es cuando se inicia y puede perdurar hasta 6 meses. Sobre todo si es que el factor estresante ha cesado, no debería permanecer más de ese tiempo. Entonces, pero sin embargo, si el factor estresante permanece, pues puede prolongarse en el tiempo, incluso llegando a hacerse permanente. Entonces, existen diferentes factores de riesgo, sobre todo que son los medioambientales, que son personas que están en entornos de vida muy difícil y que están sometidas continuamente a estrés. Las consecuencias a nivel de su funcionamiento es un malestar subjetivo y deterioro en las actividades que están relacionándose, la disminución de su rendimiento, disminución de la concentración, deseo de salir huyendo de la actividad, manejo inapropiado de su calidad de vida, estrés, actividad física, actividad fisiológica como tal, molestias digestivas, somatización, y que puede ir empeorando a lo largo del tiempo. Tenemos este mismo tipo de situaciones en personas que, por ejemplo, son hospitalizadas y que de alguna manera no están tan de acuerdo con esa hospitalización y no cumplen de manera adecuada el tratamiento y de esa manera prolongan la hospitalización, o sea, tienden a empeorar y a complicar el curso de la misma por la presencia de esta dificultad de adaptarse. Personas que
por ejemplo, estaban acostumbradas a fumar y quieren fumar en el hospital y quieren saltarse de algunas normas sin tener ningún otro tipo de trastorno de salud mental o de personalidad, o simplemente no obedecen las recomendaciones de, del profesional de la salud y no se acatan a un cumplimiento del tratamiento adecuado. Entonces esto termina generando una prolongación de la hospitalización en vez de favorecer la salida más temprana, ¿no? Tenemos que aquí hay la presencia de una serie de síntomas emocionales que al menos deben estar en los 3 primeros meses, ¿no? Tras el inicio del factor estresante, como un malestar intenso que está desproporcionado, salido del lugar, un deterioro a nivel del funcionamiento individual, social, laboral. Tenemos las alteraciones no cumplen con otros criterios de otros trastornos mentales o de una reacción de duelo normal. Entonces, los síntomas no permanecen más de 6 meses en realidad, una vez retirado el factor de estrés, ¿no? Entonces, estos trastornos adaptativos pueden ser con síntomas depresivos, con ansiedad, pueden ser con ansiedad y depresión, que son los considerados mixtos, con problemas de conducta, con problemas de emoción, de alteración de emociones y conducta, sin especificar, y es agudo cuando dura menos de 6 meses y persistente si dura más de 6 meses. Aquí es importante tomar en cuenta, tomar en cuenta que la exposición al factor estresante es muy importante. Entonces se asocian con mayor riesgo de intentos de suicidio o con suicidios consumados. Las personas pueden generar un nivel de estrés y generar a su vez, valga la redundancia, conductas de tipo impulsiva. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con los trastornos depresivos, el trastorno por estrés agudo o el trastorno por estrés postraumático. Un tema que se nos había quedado pendiente es el hecho de la discapacidad intelectual o trastorno de desarrollo intelectual, conocido anteriormente como retraso mental. Entonces se caracteriza por un promedio de inteligencia o un coeficiente intelectual significativamente bajo y deficiencia tanto en las actividades personales, educativas y en sus capacidades adaptativas. Cuando hablamos de las capacidades adaptativas estamos hablando con respecto a la efectividad de alcanzar una serie de demandas que nos lleva el convivir diario, como el hecho de vestirse, limpiar, hacer el cuarto, hacer actividades específicas como comunicarse, como cuidarse a sí mismo y empezar a comunicarse con el resto de personas y ser parte de una serie de relaciones sociales. Entonces el individuo con este problema tiene muchas alteraciones a nivel de este funcionamiento, ¿no? Entonces la discapacidad intelectual en el DSM-5 se clasifica como leve, moderada o grave, obviamente dependiendo del funcionamiento global. Anteriormente en el DSM-4 se clasificaba o se clasifica como un coeficiente intelectual de 50 a 55, de 50 a 55 a 70 como un coeficiente intelectual como retardo mental leve, cuando el coeficiente intelectual está entre 35 a 40 a 50 o 55 como moderado, y grave de 20 a 25 a 35 o 40, y profundo si es inferior a 20 o 25. Estamos hablando de que si la persona ha llegado a un cierto nivel educativo, si cumple actividades, cumple trabajos, si es capaz de cuidarse a sí mismo, si es capaz de hacer actividades básicas en la casa, eso va a permitirnos darnos cuenta del nivel intelectual del individuo, ¿no? También se ha tomado en cuenta que el funcionamiento intelectual límite está entre un coeficiente intelectual de 70 a 80. Entonces, si bien
está dentro de la normalidad que podríamos llamar esperada, pero está en el límite y de alguna manera genera alteraciones de tipo adaptativa y educativa que pueden eh, implicar atención clínica, sobre todo en el área de la psiquiatría, el área de la psicología educativa o la psicología clínica. Entonces aquí tenemos un cuadro acerca de las características evolutivas de las personas con discapacidad mental, ¿no? El grado de discapacidad intelectual profundo entre los 0 a 5 años se caracteriza por una discapacidad en el funcionamiento, o sea, una mínima capacidad en funcionamiento en áreas sensitivo-motoras, necesitan cuidados de enfermería y requieren ayuda constante y supervisión. Cuando estos niños avanzan a una etapa escolar donde el área es del aprendizaje y la educación, presentan algún grado de desarrollo motor, pero pueden aprender de manera mínima o limitada, más que nada sobre los cuidados personales. Cuando ya son adultos, tienen cierto grado de desarrollo motor y de lenguaje, pueden consumir unos cuidados personales muy limitados y por lo general necesitan cuidados de enfermería. No son adecuados en su función social o profesional. En un grado de discapacidad grave tenemos a nivel de maduración y desarrollo de 0 a 5 años que hay un escaso desarrollo motor, un mínimo lenguaje o lenguaje muy básico, son incapaces de sacar partido del aprendizaje o de los cuidados personales y las habilidades comunicativas son nulas o escasas o ausentes. En la edad escolar entre 6 a 20 años pueden hablar o aprender a comunicarse, pero pueden entrenarse en hábitos de salud muy elementales y más bien se benefician del aprendizaje continuo de hábitos, pero son incapaces de aprovechar el aprendizaje profesional. A los 21 años, pues podemos ver que contribuyen parcialmente a su manutención bajo una supervisión completa, no pueden estar solos, desarrollan habilidades básicas de autoprotección hasta un nivel de utilidad mínima y un entorno controlado. La discapacidad moderada, la persona puede hablar, aprender a comunicarse en su etapa preescolar, el desarrollo motor es aceptable, aprovechan el aprendizaje sobre cuidados personales, pueden arreglarse con una supervisión moderada. En la edad escolar, 6-20 años, pueden sacar provecho del aprendizaje en habilidades sociales y ocupacionales, pero es improbable que progresen más allá de un segundo grado de escuela. En la parte académica, pueden aprender a viajar solos a lugares pero que les sean familiares. A los 21 años pueden alcanzar su propia manutención en trabajos que no requieren capacitación o una ligera capacitación pero en un ambiente protegido. Necesitan supervisión y consejo bajo condiciones de mínimo estrés económico y social. La discapacidad leve está presente en una edad preescolar de 0 a 5 años como un desarrollo de habilidades sociales y comunicativas mucho más adecuada que las anteriores. El retraso es mínimo en las actividades, en las áreas sensitivo-motoras y a menudo no se les distingue de las personas normales, ¿no? Sobre todo esto empieza a notarse mucho más conforme avanza la edad. Pueden alcanzar hasta el 6º grado de escuela. A nivel de la adolescencia pueden guiarse para alcanzar una adecuación social y de adultos pueden alcanzar habilidades sociales y profesionales adecuadas para un mínimo de independencia, pero pueden requerir guía o asistencia bajo un nivel inusual de estrés económico o social. Entonces cada uno de los niveles
de capacidades intelectuales van a generar su adaptación adecuada al medio ambiente, al medio educativo y sus habilidades sensoriomotoras. Existen muchos síndromes genéticos de discapacidad intelectual y fenotipos de conducta, donde algunas conductas específicas y predecibles son determinados a ciertos casos de discapacidad intelectual con base genética, ¿no? Entonces tenemos entre estos el síndrome del cromosoma X frágil, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Down. Entonces tenemos que este síndrome se suelen presentar una serie de conductas observables que tiene probabilidad de presentarse entonces en estas personas que tienen esta anomalía física. Tenemos otros factores adquiridos evolutivos, entre los que tenemos cuadros o enfermedades maternas crónicas que afectan el desarrollo del sistema nervioso central del feto, como una diabetes no controlada, como anemia, problemas pulmonares como enfisema, hipertensión arterial. El consumo continuo de alcohol y drogas puede generar problemas similares. Se sabe que las infecciones maternas durante la gestación, en especial las víricas, podrían causar daño al feto y provocar problemas a nivel de su desarrollo intelectual. Tenemos la rubiola, la enfermedad citomegálica por cuerpos de inclusión, la sífilis, el VIH, otros problemas que pueden también presentar y generar a largo plazo problemas de retardo mental o de discapacidad intelectual son la fetopatía alcohólica, el síndrome alcohólico fetal, la exposición prenatal a sustancias, complicaciones en el embarazo, en el periodo perinatal, trastornos adquiridos en la infancia, problemas como infección, traumas de cráneo, asfixias, exposiciones crónicas a la asfixia, o sea, disminución de la cantidad de oxígeno. Tenemos carencias ambientales socioculturales que pueden provocarlo, como una carencia nutricional, una dieta inadecuada en la infancia, en la niñez, un ambiente comprometido por una atención médica deficiente y una mala alimentación materna, un embarazo en la adolescencia, son factores que están asociados con la deficiencia intelectual, la atención postnatal deficiente, la exposición a sustancias tóxicas como el plomo y los traumatismos físicos. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención, un abrazo fuerte y que pasen un buen día.